2, 1. Hola chicos, hola, bienvenida a la segunda parte de la clase Beyond the Genome. Aquí estamos con el profe Víctor. Bienvenidos a Beyond the Genome. Genome, part 2. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de la epigenética, que fue donde quedamos la vez pasada. Pero ustedes pues ya saben mucho de epigenética, entonces sería más que todo como un repaso así rápidamente. Entonces recuerden que la epigenética hace referencia como a esas modificaciones químicas que se pueden poner en las histonas o en el ADN con el fin de regular la expresión de los genes. Y además tiene una característica importante: no altera la secuencia de los nucleótidos. Ese es el punto clave acá. Son modificaciones que se hacen a la secuencia, pero son químicas, ¿sí? De estructura, de interferencia, ¿sí? Y lo vamos a estudiar cada uno. Entonces, entre las que nosotros encontramos están las modificaciones de cromatina, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa? La metilación de DNA, la modificación de histonas, el silenciamiento que está asociado a los RNAs, e incluso lo que vimos también con la inactivación de los cromosomas X. Y acá también tenemos la impronta genómica. Vamos a recordar qué es la impronta genómica. Bueno, entonces, lo importante acá es que no se modifica la secuencia, ¿sí? Y estaría regulando la expresión de los genes. Entonces, aquí en una figurita podemos ver que aquí hay un gen. La flechita en verde siempre va a señalar en nuestros digamos, logotipo que vamos a utilizar. Esta flechita es acá, que se está expresando el gen. Aquí lo vemos, esta cajita. La idea es que hay cambios entonces en la expresión cuando hay algún tipo de modificación tipo epigenético, ¿sí? A eso es lo que vamos a llegar. Importante, no hay cambios en la secuencia del DNA. ¿Sí o no, profe? Sí, y que en la mitosis, como se observa en la figura, esas marcas químicas, digámoslo así, o esas marcas epigenéticas, sí se van a transmitir de célula a célula. Es decir, que son heredables. Como resultado de la mitosis. Incluso cuando ocurre la fecundación, todas esas marcas se van a borrar, se van a quitar, excepto las que vamos a ver, que se conocen como impronta genómica. Bueno, entonces vamos a ver un poquito como de manera más gráfica cómo funciona todo esto. Entonces miremos acá, hay dos gráficas, una que nos está mostrando en verde un gen activo. Entonces miremos cómo está un gen activo. Generalmente, para que uno de los genes esté activo, toda la maquinaria que se encuentra asociada al promotor de acceso a ese gen debe poder unirse, ¿sí? Y empezar los procesos de transcripción. Bien, entonces vamos a tener que los factores de transcripción sí se pueden unir a sus promotores. Recordemos también que el gen puede estar de cierta manera compactado dentro de su cromatina, puede estar empaquetado, ¿sí? Y de esta manera no se daría acceso a toda la maquinaria que va a expresar el gen, es decir, a los factores de transcripción que se tendrían que unir al promotor. Entonces, hay unos mecanismos, recuerden que es de compactación y de descompactación de la cromatina, ¿sí? Y son esas modificaciones que se ponen en las colas de las histonas, como lo podemos ver en la parte derecha superior. Pues en el momento que se ponen algunos grupos químicos en esas colas de las histonas, podemos lograr que esa cromatina se descondense o que se condense mucho más. Entonces, como decía el profe, si se descondensa es porque necesitamos que esa secuencia de ADN esté disponible para que lleguen los factores de transcripción. Y si se mantiene condensada es porque no necesitamos transcribir ese gen. Entonces los factores de transcripción no van a poder encontrar al promotor. Listo. Esos grupos que estamos hablando acá son dos. El grupo metilo, ¿sí? Lo vemos acá, y el grupo acetilo. Entonces, Los más estudiados, profe, ¿se acuerda?
Los más porque estudiados. también tenemos muchos más, pero esos son los que mejor se entienden. Entonces estas modificaciones químicas van a actuar así. Recuerden que las colas de histona tienen cargas positivas. Esas cargas positivas se atañen pues a lo que son los aminoácidos como arginina, como lisina, que son catiónicos. Ahora, por su parte, el ADN tiene carga negativa. Entonces, entre estas dos estructuras van a haber una asociación electrostática que permite su unión. Si permite su unión, entonces las proteínas histonas a través de estas colas envían al material genético. Y si hay un gen, digamos, voy a marcarlo con rojo aquí, digamos que esta porción es un gen, aquí en este empaquetamiento, pues toda la maquinaria que puede entrar a la expresión del gen no puede entrar. Entonces, miremos cómo funciona el grupo acetilo. Los grupos acetilos, que se los pone acá como un triangulito, lo que van a hacer es unirse a las colas de las histonas, ¿vale? Lo voy a colocar con el mismo color que aparece acá, verde, ¿sí? Se va a unir a las histonas. Cuando se unen a las histonas, el resultado es una neutralización de la carga. Esto permite que el ADN se descondense. Entonces, la acetilación se da en las proteínas, eso es importante. Y la acetilación aquí, justamente en la cola de las histonas, neutraliza la carga, lo que prácticamente interfiere con las atracciones electrostáticas entre el ADN y las colas de histonas y produce la descondensación del ADN, lo que permitiría entonces que estos genes que están condensados en esta estructura estén accesibles a la maquinaria de expresión. Pero entonces está el otro. ¿Cómo funciona entonces, profe, el metilo? Entonces, el grupo metilo tenemos dos opciones. O se metilan las colas de histonas o se metila el ADN. Entonces, ahí en el caso que les mostraba el profe, por ejemplo, necesitamos que esa parte de ese ADN siempre esté descondensado. Entonces, una forma de garantizar que esa cromatina no se vuelva a condensar, donde se pusieron esos grupos acetilos, se van a poner ahora unos grupos metilos. Porque resulta que al poner un grupo metilo, que es un CH3, ese carbono ya tiene todos sus enlaces ocupados, es decir, esa molécula es muy poco reactiva. Entonces eso va a hacer que esos acetilos estén como protegidos y no se puedan remover de la estructura. Por el contrario, si necesitamos es mantener la compactación de la cromatina, entonces supongamos que ya ese gen que les mostró el profe en rojo no se ha descondensado y no queremos que se descondense, entonces lo que sucede es que en esas partes, en las colas de las histonas, se van a poner grupos metilos para que ninguna acetilasa pueda agregar grupos acetilos. Y entonces si no se pueden agregar grupos acetilos, esa histona siempre va a permanecer condensada. Y así podemos garantizar pues que no se descondense para que no lleguen los factores de transcripción. Y respecto al ADN sí funciona diferente, ¿cierto, profe? Bueno, entonces, el ADN solamente va a haber, digamos, de estos dos, de la acetilación y la metilación, pues solamente va a haber la metilación. Entonces, a mí me gusta como abstraer un ejemplo, si ustedes se dan cuenta de lo que comentó la profe. El metil es como si fuera un fijador, fija el proceso, no lo cambia. Si el ADN está descondensado y se metila, es como que lo mantiene descondensado, no deja que se vuelva a condensar porque ese metilo hace estorbo a las desacetilasas y no deja que se desacetile para que se condense el ADN. Igualmente, por ejemplo, si está condensado, como les mencionaba la profe, se pone un metilo y se mantiene. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el grupo metilo es un interferente de todo lo que es la maquinaria enzimática que quiere entrar y quiere hacer cosas. Entonces, abstrayendo ese ejemplo, ¿qué pasaría entonces si se metila un lugar en el ADN? ¿Sí? Si se metila, por ejemplo, un promotor, recordemos que los promotores, ¿sí? Si yo le hago un zoom para acá esta cosa, hay unas islas que les llamamos CPG. ¿Se acuerdan de las islas CPG? C unidas por un grupo fosfato, pues que son, ¿sí? Y aquí pues el complemento sería guanina, Fosfato, citosina. fosfato, citosina, ¿sí?
es así. Entonces, en estos sitios es donde ocurren las metilaciones. Estos sitios generalmente, y es la CpG, se encuentran en los promotores de los genes. Entonces, si hay una acetilación, ¿sí? Me pasé, perdón. Si hay una metilación, perdón, en un promotor, imagínense que ahí es un inhibidor de todas las enzimas que pueden llegar ahí. Pero ¿cómo inhibe? No deja que se asocien con el ADN. Entonces, supongamos, tenemos por acá, amiguita, que es un factor de transcripción. ¿Lo ven? Ay, me quedó feo. Ahí está, ahí está. No es lo mismo virtual. No es lo mismo que tablero. los tableros. Si les preguntan a sus compañeros del otro semestre, yo soy experto haciendo fantasmas. Entonces, él quiere entrar acá, ¿bien? Pero cuando va a entrar, ¿qué pasa? Encuentra un metilo y no puede llegar acá a hacer pues su expresión del gen, ¿sí? No puede. En cambio, si este amiguito viene acá, no está metilado, simplemente entra, ¿sí? Check. Y entonces puede tener su función. Entonces el grupo metilo en el ADN tiene un efecto diferente, digamos, porque siempre inhibe la expresión de los genes. ¿Sí? ¿Cómo? Prácticamente impide que los factores de transcripción se unan a los promotores de los genes. Y no siempre son los promotores, ¿no? También pueden ser otras secuencias reguladoras como intensificadores, aisladores, silenciadores. Ok, bueno, sí. Es verdad, pues los promotores, los que Ujú. se encuentran corriente arriba, ¿sí? No, si recordamos un poquito, los promotores basales son los que se encuentran al inicio del gen, pero también encontramos promotores distales, ¿no? Que es lo que menciona la profe, los potenciadores, los silenciadores, que son secuencias en el ADN que pues también regulan la expresión. Se me había olvidado ese pedacito. Sí, para recordarles que no, pues promotores incluye todo, pero pues recorderis. Recorderis. Bueno, entonces hasta aquí esta parte de epigenética. Ya continuamos en el siguiente video.